Bueno, hola. ¿Cómo están? Bueno, ya hoy vamos a estar casi terminando esta hermosa serie. Ya nos faltaría solo un día para también terminar este libro tan inteligentemente productivo. Y bueno, a ver qué les ha parecido el libro mientras tinto. Bueno, no, es un libro que te motiva a pensar y a saber que ningún pensamiento está de más, que todo pensamiento nos puede ayudar a avanzar y a que las ideas sean proyectadas de una manera diferente y que todos podemos ser beneficiados a través de estas ideas. Total. Sí, yo creo que aún este libro sí ha estado como uniendo a muchas de las enseñanzas que hemos estado viendo en tiempo devocional o de las que ha estado dando Alexa también. Y pues me ha gustado mucho porque es como un tiempo de aún de reinventarse y para eso uno tiene que pensar qué hacer. Y no sé, es como volver a pensar uno cómo debe de pensar. Valga la redundancia, pero es muy cierto. Entonces, bueno, de los capítulos que vamos a ver hoy, que serían el 8 y el 9, que vamos a empezar a ver como una de las cositas que más me resaltaron. Entonces, empezando con el capítulo 8 que dice, que se llama Piense en cómo piensa, me gusta mucho esto. Dice, sin embargo, muchas de las mentes más creativas de la historia pensaban en imágenes en lugar de palabras. Yo no sé si les pasa a veces que se imaginan algo, pero se lo imaginan así como si estuvieran en ese lugar y si se imaginan que le pusieron, no sé, una mata, entonces se imaginan la mata y, y ven como todo el espacio. Él nos dice que eso no solamente le pasa a las mentes más creativas, sino que también nos puede pasar a nosotros, de dos formas. O usted ya piensa así, o usted puede empezar a pensar así. A mí me pasa mucho así, que yo pienso como viendo todo en imágenes. Pero es muy chistoso que en verdad así es como piensan las mentes creativas, entonces es como un buen camino por donde empezar. Y bueno, siguiendo, está una página más adelantico que dice, una vez que uno tiene la idea visualizada, las palabras vienen fácil. Me decían uno de ellos, y tiene razón. Una vez que nos imagina un cerrojo como un guardián o como un perro, es fácil escribir títulos como El guardián de la seguridad que nunca duerme, o ahora hay un guardia que nunca se toma el día libre, o el perro guardián que no hay que alimentar. Nuestro cerrojo se llama Fido. Entonces él da un ejemplo de que empezando por una imagen, viene más fácil los títulos, las letras. Entonces es como más fácil uno pensar como, no sé, en algo de una imagen como asociándola a cosas que ya conocemos que empezar por un título. Pues uno siempre le dicen pongan un título a una cosa y uno se queda, ay, por Dios, ¿qué pongo? Pero si uno empieza como imagínese tal cosa, entonces eh, imagínese, no sé, imagínese que usted está caminando por una calle y se cayó y se le rompió el tacón. Entonces ahora va a ser una propaganda de un tacón que es muy fino, entonces ya tú le pones el tacón que nunca se rompe. Entonces así como que se va uno empeliculando. Más adelante, cuando él estaba ya describiendo como qué tipos de pensamientos tiene uno y todo eso, dice acerca de algo del pensamiento lateral,
que me gustó mucho. Y dice, a usted y a mí nos enseñaron a pensar linealmente o verticalmente, a pensar con lógica desde un punto hasta el siguiente, hasta llegar a una conclusión, a colocar un ladrillo sobre el otro. Tal forma de pensar es analítica, secuencial, con un propósito. Si algo en el camino carece de sentido, nos detenemos y buscamos otra dirección, dando un paso lógico tras otro hasta llegar a una conclusión válida. Pero hay una forma de pensar popularizada por Edward de Bono llamada pensamiento lateral. En este tipo de pensamiento uno da saltos, no tiene que seguir el camino lógico, sino que puede tomar caminos secundarios que aparentemente no conducen a ninguna parte. Es verdad, sin embargo, que resulta imposible saber si un problema fue solucionado lateral o verticalmente. Eso ocurre porque todas las buenas soluciones tienen sentido y por consiguiente tienen caminos lógicos, pero aun cuando la mayoría de las soluciones son obvias obvias a simple vista, es difícil pensar en llegar a otras por el camino de la lógica. Entonces es como que tú puedes pensar en muchas cosas y llegar a una cosa en concreto, o puedes pensar en las cosas linealmente. Un ejemplo, tú piensas en cuadros, en matas y en sillones, y al final resulta siendo una sala divina. Como también tú piensas linealmente, como tengo que ir al mercado, entonces tú sabes que tienes que vestirte, salir a la calle, dirigirte hasta el supermercado, comprar la lista, pagar, devolverte hasta tu casa y empacar las cosas. Pero aún así pasó lo mismo. Se llegó a un punto. No sé qué piensan hasta ahí este capítulo del pensamiento. Bueno, hola, qué pena, es que estaba buscando mi cargador porque se me va a descargar. Ay. Bueno, definitivamente lo que nos muestra es que tú puedes utilizar cada circunstancia para, para innovar. Pues concluyo como con eso, o sea, que cada situación no se convierta en ese obstáculo, sino que por el contrario, de alguna manera, lo que podemos ver es que cada cosa que venga a nuestra mente y que quizás hay veces no es tan fácil, o sea, tú puedes pensar muchas cosas, pero hay veces las ideas son como, pues esto, ¿cómo puede ser? Pero tú lo dijiste al principio, o sea, si ya está la idea, está la visión, puede ser muchísimo más fácil la realización. Total. Yo creo que a veces la misma enseñanza nos ha enseñado como a pensar de una forma, pero yo creo que para llegar a ser una persona creativa que salga con ideas nuevas y diferentes, uno debe cambiar esa forma de pensar. Y, y es muy chistoso, pero es muy chévere. Él da un ejemplo un poco más adelanto que me gusta mucho y se los quiero leer. Yo acostumbraba a colocar a mis alumnos contra la pared en el salón de clases y les pedía que hicieran avioncitos de papel y los lanzaran hacia la pared opuesta, a unos 6 metros de distancia. Hacía todo tipo de aviones, pero ninguno llegaba al otro lado. Entonces les decía, bueno muchachos, ahora observen el campeón mundial de avioncitos en acción. Tome un papel, hacía de él una bolita del tamaño de una pelota de golf y la lanzaba hacia la pared opuesta. Y obviamente llegaba. Y él les decía a sus alumnos, ¿quién dijo que los avioncitos de papel tienen que parecer avioncitos? Es muy chistoso. Yo lo leí y fue como mi cabeza, porque sí, pues uno siempre asocia las cosas con cosas que ya están hechas, que ya están realizadas. Pero lo importante es que ese papel llegara al otro lado del salón y nadie se le ocurría. ¿Por qué? Porque les decían avioncitos
y ellos se quedaban con sus avioncitos de papel. Entonces, no sé, ¿qué otra cosa les gustó de este capítulo? Bueno, y como la parte de que, por ejemplo, valga la redundancia, este ejemplo, que, que quizás hay veces la idea uno puede creer como que es algo muy sencillo. Por ejemplo, haga un avioncito de papel y puede ser como que, pues, en realidad sí tiene valor esa idea, pero cuando usted le pone esa intención a que esa idea vuele, suelta la idea, o sea, deja el temor y permite como que sea desarrollada, o sea, te puede sorprender a ti mismo, incluso más allá de lo que puedas imaginar frente a la idea. Entonces es permitirte tomar riesgos frente a la idea para poder de alguna manera, o sea, ver cosas, ver, ver cosas diferentes. Total, total. Ay, yo no sé, yo estoy aprendiendo mucho. Bueno, vamos a seguir con el otro capítulo que se llama Aprende a combinar. Me gusta mucho la carátula del capítulo. Sí, podemos ver que habla mucho de lo que es, lo que va a hablar el capítulo muy siguiente después. Entonces, viendo unas cositas, dice. Nos dice que podemos hacer cosas, aprender cosas desde problemas de otras personas. Entonces se le hace una pregunta y dice, ¿su problema se parece a otros? ¿Qué tiene de diferente? Como usted puede buscar ideas en lo que hizo otra persona y también adaptarlo al problema que tú tienes. Entonces, él decía que muchas de las cosas que hoy tenemos, por ejemplo, la electricidad, los bombillos, la penicilina, todas esas cosas fueron causadas por algo que no iba a ser eso. O sea, fueron como prácticamente que se resurgió de alguna cosa. Y dice, la mayoría de los grandes avances en las artes y en las ciencias, en todo realmente ha sido el resultado de que alguien rompiera las normas. O, no sé, o buscando hacer una cosa con las normas, se salieron un poquito y resultaron con algo que ahora ha sido un invento genial que ha ayudado a que la sociedad avance. Entonces, obviamente no estamos hablando de romper normas grandes, sino normas de la obviedad, como, pero es que esto es obvio hacerlo así, o esto es obvio que ya está hecho así, pero entonces la forma a veces de cambiar algunas cosas es dejando la obviedad. Y dice más adelante que dice, él empieza a dar un montón de ejemplos de un montón de personas, como Van Gogh rompió la norma sobre cómo se debe representar una flor, Picasso rompió la norma sobre cómo se debe representar el rostro de una mujer, Proudhon rompió las normas sobre cómo tratar las dolencias, Pasteur rompió las normas sobre cómo tratar las enfermedades, Lobachevsky rompió las reglas de la geometría euclidiana, Turi, las del salto alto, Halusetti sobre cómo lanzar en baloncesto, Pete Gogolak sobre cómo patear el balón, Perry O'Brien rompió las reglas sobre el putt de golf, Stravinsky sobre cómo debe sonar la música para ballet, Beethoven sobre cómo debe sonar una sinfonía, Tavio Gilby rompió las reglas sobre cómo deben sonar los anuncios, Gerard Manley Hopkins sobre cómo deben ser los poemas,
etc, etc. Él sigue diciendo un montón de cosas y después dice, podría seguir todo el día en esto, tal vez toda la semana. Podría decir que las normas son una manera excelente de tener ideas. Todo lo que hay que hacer es romperlas. Muy chistoso. ¿Qué les parece esa frase? Bueno, pues en relación a las ideas, es como, o sea, no te encasilles, ser recursivo. Quizás no todo es paso uno, paso dos, paso tres. Quizás, y lo dijiste ahorita, o sea, la mejor manera es no creer que eso es tan obvio y salir de ahí para poder, como dice este capítulo, o sea, combinar, no creer que, que esta idea quizás no se puede mezclar con esto otro, ni con aquello, sino que asimismo es como, bueno, va a tener una, una mente un poco más abierta frente a que mi idea como tal pueda avanzar unido quizás a la idea de otro. Sí, total. Entonces ahí, después de decir todo esto de cómo aprendemos a cambiar, ¿cierto? Empieza a decirnos que nos empecemos nosotros a autopreguntarnos qué tal si. ¿Qué tal si es el fuego de muchas personas creativas en las agencias de publicidad cuando quieren producir formas diferentes de presentar las cualidades de un servicio o un producto? Y se hace como algunas cosas, como ¿qué tal si convertimos el producto o el servicio en una persona? Que entonces ya de ahí salen más preguntas como qué clase de persona sería, hombre o mujer, productor de camión, artista, jugador de baloncesto, qué cosas diría esa persona, cómo actuaría, cómo hablaría, qué tal si lo convertimos en animal, qué clase de animal. Entonces él empieza a decir que dándonos qué tal si es como una forma de empezar a pensar en cosas nuevas y empieza a decir qué tal si, qué tal si, qué tal si, qué tal si. Y desde ahí, qué tal si sale un montón de preguntas que hace que puede generarse una idea. Y de algo muy chévere que habla este libro es de arriesgarnos. Yo creo que nosotros leímos un capítulo de correr riesgos y eso habla mucho pues del temor, pero él hace una frase acá que es muy chévere y dice, tener una idea implica muchas veces combinar cosas que nunca antes estuvieron juntas. En otras palabras, correr riesgos. Así que por definición uno debe correr riesgos si quiere tener ideas. O sea, animarnos a no tenerle miedo a las personas, de no pensar que eso no va a combinar, sino que desde algún qué tal sí y de arriesgarnos pueda salir algo mucho mejor. Entonces, yo creo que ese libro nos enseña cómo dejar esas cosas tan obvias de dejar de pensar tan nosotros y empezar a pensar más que tal sí. Y eso nos hace cambiar de alguna forma como ese chip de adentro y empezar a pensar mucho mejor. Entonces, ¿qué piensan de este capítulo? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si por tener miedo a pensar o por tener miedo a salir de la comodidad del pensamiento, surgen ideas tan extraordinarias que, que vienen esos de repente de tu vida donde tú quedas flechado con cosas que pasen y que otros obviamente pueden verse beneficiados. Entonces, ¿qué tal si dejamos el temor? ¿Qué tal si dejamos como aún esa pena de hacer el ridículo y decir, bueno, si me viene una idea, yo la puedo combinar desde muchos enfoques y qué tal si me sale bien? Porque lo más fácil es pensar qué tal si me sale mal. Sí, total.
Y bueno, yo pensando mucho en esto y en como todo lo que se está hablando acerca del Evangelio ahora en estos tiempos, yo creo que aún estas formas de tener nuevas ideas se puede aplicar a como tener nuevas ideas para compartir el Evangelio. Y como preguntando qué tal si hacemos esto y mostramos a Jesús de una forma diferente, pero que también sirva para hacer algo extraordinario. Pues todos sabemos que, por ejemplo, los avivamientos empezaron por una persona que hizo algo diferente, ¿no? O empezó a orar de una forma diferente, empezó a vivir su vida en el Evangelio de una forma diferente. Entonces, que podamos también como saber que así como tenemos un Dios creativo y nos ha dado esa creatividad, podamos poner esa creatividad a su servicio y a la forma de compartir el Evangelio. Entonces, bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes y, y nos vemos para el último lunes de lectura.